Digamos que tenemos un capacitor MOS, ¿verdad? Canal N con un dopado de 1 por 10 a la 19 su N, perdón, su D de donadores y un dopado su A de aceptores de 1 por 10 a la 17 y un espesor o thickness, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Esta T proviene de la palabra espesor en el idioma inglés, ¿verdad? De 14 nanómetros. Entonces, ¿Ok? CNA corresponde al bulk. Muy buena pregunta. ¿Ok? Muy buena pregunta. Analicémoslo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos venido explicando acerca de cómo se construye el dispositivo? Recuerden que es un sanguchito, ¿verdad? Aquí está el óxido, aquí está el gate y aquí está el bulk. ¿Qué características constructivas hemos dicho? Normalmente esta cosa es un dopado más, ¿ok? Y esta cosa es un dopadillo ahí, no tan, es un dopado más ligero, digamos que más. Y esto es un óxido. Vean que claramente esta parte corresponde al bulk porque es menor y esta parte corresponde al gate porque es mayor. ¿De acuerdo? Esto tiene dos órdenes de magnitud superior o de diferencia entre sí. Entonces esto corresponde al bulk y esto corresponde al gate. ¿De acuerdo? Por eso es que esto, digamos, no venía en el enunciado. Entonces se lo incorporé yo para que por lo menos podamos ir asociando cómo se construye el dispositivo y ver qué corresponde a qué, si tiene coherencia, que esto sea mayor que esto otro y así sucesivamente, ¿verdad? ¿De acuerdo, Romario? Ok, sí, profe, gracias. Pura Profesor, vida. ¿puede repetir eso, por favor? Claro, con todo gusto. Ve que normalmente cuando tenemos datos, ¿verdad? Si nos vamos a analizar cómo se construye un dispositivo MOS, ¿verdad? S, que corresponde a semiconductor. Normalmente hemos venido diciendo que arriba es un dopado muy fuerte y abajo es un dopado ligero. Ok, entonces vean que si yo tengo un canal N, ya nosotros sabemos que el canal N normalmente se construye con un gate que es tipo N. Ok, entonces es claro que para que cumpla con los requerimientos constructivos, el dopado que hay del lado N, que corresponde al gate, es decir, de donadores, ¿verdad? Recordemos que estos corresponden al grupo 5 o más, ¿verdad? En la tabla periódica, y los de aceptores del grupo 3 o menos de la tabla periódica, o una combinación de ellos. Entonces debe ser menor esta parte para que sea un dopado ligero en la parte, en este caso ven que es un capacitor MOS y yo le agregué la característica N. Entonces aquí esto es P y esto es N. ¿De acuerdo? Vean que corresponde. Esto es mayor porque es un dopado fuerte. Casi, es más, incluso vean el número, ¿verdad? Es un 19. Recuerden que cuando nosotros tenemos órdenes de magnitud de 19, ya eso es un material degenerado. Cuando es un material degenerado se comporta como un metal nuevamente. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Ok. Solo para que vean la concordancia, digamos, de cómo se construyen y los datos que nos dan, ¿verdad? A ver si tiene sentido el dato que nos están dando. Que vean que entonces el problemita lo que dice es, le aplico 100 milivoltios entre gate volt, no tenemos la más mínima idea de cuánto es la tensión de threshold, entonces no sabemos si es positivo, entonces sabemos que de fijo está, ya sea en vaciamiento o en inversión, aunque no hemos visto inversión, entonces probablemente sea vaciamiento, porque el problema viene después de ese tema. Entonces, 100 milivoltios normalmente no es una tensión de activación suficiente para un transistor o un capacitor MOS. ¿Okay? Aquí estamos en región, por inspección, estamos en región de vaciamiento. Entonces dice, ok, ¿cuánto es la carga en el gate? ¿Cuánto es VDOX y cuánto es VBAC? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. De acuerdo a las formulitas, ¿qué tenemos que hacer primero? Vámonos aquí arribita, ¿verdad? Ven que me están preguntando por la carga en el gate. ¿Cuánto es la carga en el gate? Esa fue la última formulilla que les puse yo por acá. Precisamente se las puse para poder hacer ese cálculo. Entonces vean que este menos, con este menos me deja la expresión positiva en ese caso. Pero también es claro que como yo aquí tengo la ecuación del ancho de la zona de vaciamiento en función de la tensión que le estoy aplicando, ¿verdad? Que es esta. Entonces necesito saber cuánto es Xback. Y vean que para Xback necesito saber cuánto es Cox. Es decir, cuánta capacidad tiene el óxido cuando yo le aplico esa tensión. Ok, entonces básicamente ahí necesito dos datos. Necesito COX, es decir, la capacidad del óxido y la tensión de flatband para ese dispositivo.
si nos devolvemos un montón, ¿verdad? En las ecuaciones que hemos visto de electrostática, nosotros sabemos que la capacidad dentro del óxido se calcula como la permeabilidad o coeficiente dieléctrico de esa parte, de esa región, entre su espesor. ¿Todos recuerdan esa? La vimos la clase pasada. ¿Qué tengo que hacer yo para calcular estos dos componentes? Por definición, la permeabilidad o coeficiente dieléctrico es el número, ¿verdad?, de veces que multiplico yo a la permeabilidad del vacío. Que para esa sí tenemos un número. Nosotros sabemos que la permeabilidad del vacío es 8.854 por 10 a la menos 14. O más bien, por aquí yo lo había puesto, es esta. Esta es la oficial. Si ustedes usan la calculadora, esta es la oficial. Uy, qué cosa más fea, perdón. Esta sería la oficial. ¿Ok? ¿Cuál es el pequeño problema cuando ustedes hacen cálculos utilizando las constantes de la calculadora? Normalmente la calculadora la traen en unidades de ingeniería, ¿verdad? Del Sistema Internacional de Ingeniería, y ese viene en metros. Pero si ustedes ven, la mayoría de cálculos para semiconductores está en centímetros, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener el cuidado de que esta parte, hay que ver qué unidades tiene la de la calculadora si la van a usar, porque si la van a usar tienen que estar seguros de si viene en centímetros o en metros. Normalmente van a ir en el Sistema Internacional de unidades, ¿verdad? Entonces esto viene ahí, ¿verdad? Entonces viene en metros y nosotros lo ocupamos en centímetros. Entonces nada más la multiplico por 1 sobre 100, ¿ok? Dándome como resultado este menos 14. Entonces ustedes ahí se darán cuenta que la permeabilidad del vacío normalmente viene en dos sabores, ¿verdad? En centímetros o en metros. Entonces hay que tener cuidado cuál usamos. Acá usamos la de centímetros, es decir, la de menos 14. Entonces ya yo sé cuánto es esta cosa. Es 3 veces o 3.9 veces este valor. ¿De acuerdo? Para la parte de arriba del óxido. Este 3.9 es la permeabilidad relativa de ese óxido. Que ya tengo ese dato. Ya tengo el espesor porque me lo dan, que es 14 nanómetros. ¿Cuál es el problema de ese espesor? Las unidades igual. Igual, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo paso esto a centímetros? Lo más sano es ver cómo pasar directo de nanómetros a centímetros. ¿Ok? Si ustedes lo buscan, un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 7 centímetros para pasarlo directo, ¿verdad? Entonces así simplemente utilizo el 14. 14 por esta constante que tengo acá. Entonces me queda 14 nanómetros es igual a 1.4 por 10 a la menos 6 centímetros. Con esto yo logro que esto me quede en centímetros. Y utilizando el 14, también sé que este me va a quedar en centímetros. Yo sé que esto es faradios sobre centímetro. Ok, entonces tengan cuidado con esa parte, chicos. El manejo de las unidades es bastante importante en el cálculo de cargas, tensiones, etcétera, etcétera. Entonces vean que para calcular aquí el COX, yo voy a tomar en cuenta toda esa cosa, ¿verdad? Entonces sería 3.9 por 8.854 por 10 a la menos 14 para tomarlo como centímetros, faradios sobre centímetro, entre el espesor, y el espesor es 1.4 por 10 a la menos 6 centímetros, y ahora sí tiene todo sentido. Entonces esto me va a quedar, ¿verdad? Vean que es por unidad de área, ¿verdad? Entonces me va a quedar una expresión más o menos como 2.45 por 10 a la menos 7, a menos 7 por acá, faradios por centímetro cuadrado, que por unidad de área. Entonces yo necesito multiplicarla por algo más para que me quede solo en faradios, ¿verdad? También es muy importante que tomen eso en cuenta, y por ahí hay exámenes que tienen varios ejercicios que piden al final la capacidad total. Si piden la capacidad total, pues entonces tengo que multiplicar esto por el área para que se me vaya la unidad de área ahí. ¿Está bien? ¿Estamos claros con eso? Ok, profe, ¿el área sería en cuál, digamos? Ya, y habría que tener entonces ahí el W y el L, pero no lo tenemos. Ah, ok, ok. Ok. Sí.
Ahora bien, la tensión de flatband, recuerden que por definición es el potencial de N menos el potencial de P, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces por acá, yo lo que voy a hacer es aplicar la regla de los 60 milivoltios, la misma que vimos para diodos. ¿Por qué? Porque esa es de potenciales relativos, es decir, cuánto potencial me genera dopar un material puro. Entonces, cuando un material es dopado de alguna forma, la regla de los 60 milivoltios se aplica porque está en función de cuánto yo lo dopé. ¿Ok? Entonces, esto me permite decir, por cada orden de magnitud de dopado, yo voy a tener 60 milivoltios más. ¿Ok? Entonces, básicamente es muy sencillo sacarlo porque nosotros decimos, ok, el dopado de donadores para N es 1 por 10 a la 19. ¿Ok? ¿Cuántos órdenes de magnitud tengo yo ahí? 9 más que el intrínseco. Ajá. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Por 60? 540. Correcto. Entonces vean que es sencillo, ¿verdad? No hace falta, pero hacer casi nada. Esto es menos 540 milivoltios. Y este otro, nada más le restamos 2 veces a eso porque era 17. O sea, le restamos 120. Muy bien. Menos, eso sí, 420 milivoltios. Recuerden que el potencial relativo de una P es negativo, ¿verdad? Entonces menos. ¿Okay? Y esto me va a dar una sumatoria de aprox menos 960 milivoltios, o lo que es lo mismo, 0.96 voltios. ¿Okay? Esa es la tensión de flatband. A partir de ahí, simplemente, okay, vamos a ver qué es lo que nos estaban pidiendo. Nos están pidiendo la carga, y para la carga yo necesito X-back. Entonces, para X-back lo que hago es, ya tengo esto, tengo la capacidad del óxido, tengo cuánto apliqué, tengo cuánto es la de flatband, y ya puedo calcular. ¿De acuerdo? Entonces se los dejo para que lo calculen en casa, ¿verdad? Determinen cuánto es X-back. Una vez que tengo X-back, simplemente lo multiplico por la concentración de aceptores y por la carga del electrón, y obtengo la carga en el gate. Vean que aquí me preguntan también por VOX y VBAC. Sencillísimo. Una vez que tengo yo la carga en el gate, yo sé que VOX es igual a la carga en el gate dividido entre COX, que también ya lo tengo. Y sé que VAC, de acuerdo a la expresión que recién obtuvimos, va a ser igual a, sé que VAC es igual a Q por NA por el X-back al cuadrado entre 2 veces la permeabilidad del silicio. ¿De acuerdo, chicos? Un problemilla que es interesante, ¿verdad? Es bastante interesante. Probablemente algo como un examen puede salir así, aplicado a algo más. No es tan, parece sencillo, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que son los cálculos de permeabilidades en las mismas unidades, chicos, para que tengan ese cuidado. ¿Qué más? Ah, por acá les puse este otro porque la permeabilidad del silicio, que también la van a ocupar en esta ecuación, permeabilidad del silicio, esta de acá, también hay que determinarla. Esta es 11.8 veces la permeabilidad relativa del vacío. No, al revés, esto está mal. 11.8 es la permeabilidad relativa. Vamos a ver. Esto es E sub R por E sub 0. Entonces, esta es la permeabilidad relativa del silicio y esta sería entonces la del vacío. Por lo tanto, entonces yo sé que la relativa del silicio, esta que está aquí, es la permeabilidad relativa del silicio, es 11.8, y esta de acá es 8, ya la tenemos por acá, es esta de acá. Sin embargo, ahí se usa en centímetros. Entonces, no sé, es más conveniente llevárnoslo en centímetros. Sí. Entonces sería, para completar esto, 14 centímetros por esto de acá. Bueno, ahí ustedes lo pueden calcular, nada más para que tengan ese cuidado. Esto debe darles más o menos, sería, ¿alguien me puede ayudar con este calculito, por favor? Tiene que dar 1.05 por 10 a la menos 12. 1.04 por 10 a la menos 12. 1.04, 1.05, son lo mismo, ¿verdad? Los dos. 1.05
0,5 para que no se peleen. Por 10 a la 12, menos 2. menos 12. Ok. Entonces es importante que tomen en cuenta este tipo de cálculos, ¿verdad? No traten de que cuando se les meta algún problemita de eso tengan este cuidado, ¿verdad? Ya sea que utilicen todo en metros y a lo último pasen a centímetros, o que utilicen todo en centímetros y ya obtienen la respuesta final. ¿De acuerdo? Profe, eso es igual, para ellos sobre centímetros. Sí, para eso de centímetros.